Imagínate casarte convencida de que conoces perfectamente a la persona que tienes al lado y que, en cuestión de horas, todo lo que creías saber empiece a desmoronarse. La historia de hoy comienza con una boda aparentemente normal, pero detrás de esa celebración había secretos, una doble vida y situaciones que la protagonista jamás imaginó descubrir de esa manera. Es un relato sobre infidelidad, mentiras, relaciones ocultas y decisiones que terminan teniendo consecuencias muy serias. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia toca temas sensibles relacionados con violencia y conflictos de pareja, pero ninguno de esos sucesos controvertidos es mencionado de forma descriptiva ni gráfica. Todo se cuenta únicamente con el contexto necesario para entender lo ocurrido y cómo cambió por completo la vida de la protagonista. No sé ni cómo empezar esto porque todavía me parece una locura pensar que en menos de 24 horas pasé de estar recién casada, feliz, cansada por la boda y pensando qué iba a hacer con toda la comida que había sobrado, a tener a mi esposo arrestado, descubrir que me llevaba engañando quién sabe cuánto tiempo y empezar a buscar un abogado para ver cómo podía deshacer un matrimonio que prácticamente acababa de empezar. Así de rápido cambió todo. Yo conocí a Andrés hace casi 5 años. Voy a llamarlo Andrés porque obviamente no quiero usar su nombre real. Durante todo ese tiempo yo creí que conocía bastante bien al hombre con el que estaba. Habíamos tenido una relación normal, por lo menos eso pensaba yo. Habíamos pasado años juntos, habíamos hablado de casarnos, de nuestro futuro, de las cosas que queríamos hacer, y finalmente nos comprometimos. Nuestro compromiso duró aproximadamente 1 año. Yo sabía que Andrés había tenido novias antes de mí. Eso nunca fue un problema, porque los dos éramos adultos, y obviamente ninguno había nacido el día que nos conocimos. Yo nunca fui de esas mujeres que quieren saber absolutamente todo de las relaciones anteriores de su pareja. Mientras una relación anterior estuviera realmente terminada, para mí no había ningún problema. El detalle es que había una que nunca estuvo tan terminada como yo pensaba. A esa mujer la voy a llamar Valeria. Yo sabía que Valeria existía como parte del pasado de Andrés, pero jamás imaginé que seguía existiendo también en su presente. Mucho menos que durante buena parte de nuestra relación, él estuvo acostándose con ella mientras seguía conmigo, y, peor todavía, mientras estaba comprometido conmigo y preparaba nuestra boda. Lo más absurdo es que yo no sospechaba absolutamente nada. Nada. No encontré mensajes extraños. No vi fotografías. No hubo una llamada a medianoche que me hiciera desconfiar. No recuerdo cambios demasiado raros en su comportamiento. Andrés seguía siendo conmigo el mismo hombre de siempre. Me trataba bien, podía ser atento, hacía cosas bonitas, cocinaba algunas veces, me llevaba flores de vez en cuando, y se comportaba como una persona que supuestamente estaba feliz con la mujer con la que se iba a casar. Por eso todo lo que pasó después fue tan difícil de entender. La boda fue completamente normal. Eso es algo que todavía me impresiona. Andrés no llegó con cara de preocupación, no estaba temblando. No parecía un hombre que unos días antes había hecho algo terrible. Yo tampoco vi golpes ni heridas en sus manos, ni nada que me hiciera pensar que había estado involucrado en una pelea. Nos casamos, celebramos con nuestras familias, comimos, nos tomamos fotos, saludamos gente, hicimos todo lo que normalmente hace una pareja el día de su boda. Yo estaba cansada, pero feliz. Para mí ese día significaba el comienzo de otra etapa de nuestra vida. Y mientras yo estaba ahí creyendo que acababa de casarme con el hombre con el que llevaba casi 5 años, Andrés sabía perfectamente que unos días antes había atacado a la mujer con la que llevaba una relación a mis espaldas. Y aún así se casó conmigo como si nada. Nosotros ni siquiera teníamos planeado irnos inmediatamente de luna de miel, porque no habíamos podido hacer coincidir nuestras vacaciones del trabajo. Habíamos decidido dejar el viaje para después. Hoy agradezco muchísimo que haya sido así. También habíamos hablado de comprar una casa más adelante, pero todavía no lo habíamos hecho. Yo vivía en una propiedad alquilada, y Andrés prácticamente ya estaba instalado conmigo, aunque todavía mantenía su apartamento. En ese momento yo no veía nada raro en eso. Después, cuando descubrí la infidelidad, obviamente empecé a preguntarme, ¿para qué necesitaba mantener otro apartamento si prácticamente vivía conmigo? Pensé que tal vez lo utilizaba para verse con Valeria. También pensé en moteles o cualquier otro lugar. Después entendí que realmente daba igual dónde se veían. No necesitaba conocer cada detalle para entender lo importante. Me había engañado, durante mucho tiempo, y eso ya era suficiente.
La mañana después de la boda ocurrió todo. La policía llegó a la casa y arrestó a Andrés. Imagínense la situación. Yo todavía estaba procesando el hecho de que me había casado el día anterior, y de repente tenía policías llevándose a mi esposo. En ese momento yo no sabía absolutamente nada de Valeria. Lo único que entendía era que estaban acusando a Andrés de haber atacado a una persona. Él decía que tenía que existir un error. Se mostraba como alguien que tampoco entendía muy bien qué estaba ocurriendo. Me pidió que avisara a sus padres y yo lo hice, porque todavía seguía pensando como esposa. Todavía estaba del lado de él. Todavía pensaba que probablemente había una explicación. Sus padres y yo terminamos averiguando más sobre lo que estaba pasando, y fue ahí cuando mi matrimonio se acabó para mí, aunque legalmente todavía siguiera existiendo. La víctima era una mujer. No solamente eso, era una mujer con la que Andrés había mantenido una relación. Ahí me cayó todo encima. La policía tenía declaraciones, información médica y otros elementos relacionados con la agresión. No era simplemente alguien acusándolo de cualquier cosa sin pruebas. Andrés iba a permanecer detenido durante el fin de semana hasta que pudiera ver a un juez y se estableciera el tema de la fianza. Yo regresé a mi casa completamente diferente de cómo había salido. Un día antes había regresado de mi boda. Ahora estaba regresando de enterarme de que mi esposo tenía un amante y estaba acusado de haberla atacado. Lo primero que hice fue comunicarme con el dueño del lugar donde vivía para cambiar la cerradura. Por suerte, Andrés todavía no estaba incluido en el contrato del alquiler, así que no fue complicado. Yo sé que algunas personas podrían pensar que actué muy rápido, pero para mí no había nada que pensar. Acababa de descubrir que mi esposo había llevado una relación paralela durante quién sabe cuánto tiempo y que la mujer con la que estaba había terminado lesionada después de intentar dejarlo. Yo no quería que Andrés entrara tranquilamente a mi casa cuando saliera. Tampoco quería quedarme sola con él para escuchar explicaciones. En ese momento ni siquiera sabía todavía la gravedad real de todo lo que había pasado, pero con lo poco que sabía ya tenía suficiente. Después de cambiar la cerradura, me senté frente al computador y empecé a buscar información sobre anulaciones, divorcios rápidos y cualquier forma legal de terminar lo que acababa de comenzar. No pensaba hacer nada solamente porque lo hubiera leído en internet. Sabía que necesitaba un abogado, pero estaba tan desesperada que necesitaba saber si existía alguna posibilidad de salir rápido de ese matrimonio. Yo llevaba casada unas horas. No teníamos hijos. No habíamos comprado una casa. No habíamos construido una vida matrimonial de años. Yo quería saber si legalmente había alguna manera de tratar aquello como lo que realmente era para mí, un error que acababa de descubrir. Con el paso de las horas también fui entendiendo lo que había ocurrido entre Andrés y Valeria. El ataque había sido aproximadamente una semana o 10 días antes de nuestra boda. Nunca tuve una fecha exacta, y tampoco era algo que necesitara saber con precisión. Para ese momento, Valeria ya estaba intentando terminar la relación. Al principio yo pensaba que ellos llevaban juntos por lo menos un año. Después descubrí que probablemente eran casi 2. Valeria sabía que Andrés tenía una relación conmigo. Eso para mí es importante decirlo, porque tampoco voy a fingir que ella era una mujer que no sabía absolutamente nada. Sabía de mí. Lo que aparentemente no supo desde el comienzo fue que Andrés y yo nos habíamos comprometido. Ella se enteró de nuestro compromiso aproximadamente 6 meses antes de la boda, y ahí comenzaron muchos de los problemas entre ellos. Andrés le decía que en realidad no quería casarse conmigo y que supuestamente iba a terminar nuestra relación. Mientras tanto, yo seguía preparando una boda con él. Pasaron los meses. La boda se acercaba. Andrés seguía conmigo, y Valeria se fue dando cuenta de que todas esas promesas de que él iba a dejarme eran mentira. Ella comenzó a intentar alejarse. Aparentemente discutían mucho por eso. Andrés quería seguir con las 2 relaciones. Yo, obviamente, no sabía que estaba participando en ese triángulo. Valeria terminó dejando claro que no quería continuar con él una vez que estuviera casado conmigo. Sí, yo también pensé lo irónico que resultaba que haber estado con un hombre que tenía novia, y después prometida, no hubiera sido suficiente para detenerla, pero casarse sí fuera su límite. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra cuando hablamos de lo que pasó después. Que Valeria se metiera con un hombre que tenía pareja, no significa que mereciera que la golpearan. Eso jamás. Yo puedo estar molesta con ella por lo que hizo conmigo, y al mismo tiempo reconocer que Andrés fue el responsable de lo que le hizo. Las 2 cosas pueden ser verdad. Valeria quería terminar la relación. Además, según supe después,
Ella también estaba comenzando a ver a otra persona. No sé qué sabía ese otro hombre. No sé cuánto sabía de Andrés. Nunca investigué eso porque ya era meterme demasiado en una vida que no era la mía. Lo importante es que Valeria estaba intentando salir de esa relación. Andrés no lo aceptaba. Ella llegó al punto de amenazar con contarme todo si él no la dejaba tranquila. Y ahí fue cuando ocurrió la agresión. Andrés la atacó con una barra o tubo de cortina de baño. Cuando supe eso por primera vez ya me pareció terrible, pero después entendí que la agresión había sido incluso más seria de lo que yo imaginaba. Valeria terminó con varios golpes, heridas y una lesión bastante seria en el hueso de la zona debajo de uno de sus ojos. También se habló de la posibilidad de que Andrés hubiera utilizado los puños, aunque yo sinceramente nunca vi nada raro en sus manos antes de la boda. Eso es una de las cosas que más me perturbó. No solamente lo que hizo, también la facilidad con la que regresó conmigo después. Andrés atacó a Valeria, la dejó lastimada, y después siguió viviendo su vida. Siguió preparando nuestra boda. Siguió hablando conmigo normalmente. Se vistió para casarse. Se tomó fotografías. Comió con nuestras familias. Sonrió. Y yo no vi absolutamente nada que me hiciera pensar que algo había ocurrido. Después del ataque, Andrés se fue, y Valeria se quedó ahí. Más tarde una amiga fue a verla. Las lesiones eran demasiado evidentes para inventarse cualquier explicación sencilla, así que finalmente Valeria contó lo que había ocurrido. La llevaron al hospital y ahí comenzaron a intervenir las autoridades. Al principio ella no quería identificar formalmente a Andrés ni seguir con la denuncia. Fueron sus padres quienes finalmente la convencieron. Por lo que entendí, terminó colaborando con el proceso alrededor del momento de nuestra boda. Por eso la policía apareció al día siguiente y no antes. A veces he pensado que si hubieran llegado unas horas antes me habrían ahorrado bastante problema legal, pero obviamente las cosas no funcionan pensando en facilitarme la vida a mí. El lunes llegó la audiencia relacionada con la fianza. Yo no fui. Tampoco puse un peso. Para ese momento ya no tenía ninguna duda de que quería terminar mi relación con Andrés. Sus padres tampoco pagaron su fianza. Eso me sorprendió. Ellos estaban completamente destruidos con todo lo que habían descubierto, y su relación con Andrés comenzó a ponerse bastante mal. Él, por supuesto, sintió que ellos lo estaban abandonando. Finalmente fue un amigo suyo quien lo ayudó, y cuando digo que lo ayudó, no significa que el amigo sacara de su bolsillo todo el dinero de la fianza. Lo que hizo fue ayudarlo a acceder al propio dinero de Andrés, retirarlo y organizar lo necesario para cubrir la fianza y parte de los gastos de su abogado. Andrés salió. Yo ya tenía la cerradura cambiada. El jueves apareció en mi casa. Yo sabía que en algún momento iba a querer recuperar sus pertenencias porque todavía tenía ropa, documentos y otras cosas conmigo. Lo que no iba a hacer era abrirle la puerta y quedarme sola con él. No después de saber lo que había hecho, me llamó y me escribió porque no podía entrar. Yo le hice saber que no iba a entregarle nada de esa manera y que primero hablaría con un abogado para organizar una forma segura de que retirara sus cosas. Él insistió un poco. Yo fui muy clara con que si no se marchaba iba a llamar a la policía. Se terminó yendo. Y esa fue probablemente una de las primeras veces que realmente sentí miedo. No porque él hubiera sido violento conmigo antes. Nunca lo había sido. Eso también tengo que decirlo. En casi 5 años de relación, Andrés nunca me golpeó. Nunca me empujó. Nunca me amenazó físicamente. Si alguien me hubiera preguntado antes de todo esto si yo consideraba a Andrés una persona violenta, seguramente habría dicho que no, pero ahora sabía que había atacado a una mujer porque ella quería terminar una relación con él. Entonces yo no iba a confiar en que conmigo iba a reaccionar de manera diferente simplemente porque durante años lo hubiera hecho. Mi hermano comenzó a quedarse conmigo por seguridad, no porque la idea fuera que él peleara con Andrés ni nada parecido, solo porque yo no quería estar sola. También tenía una cita con un abogado. Mientras esperaba esa reunión me hice pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Esa fue otra parte horrible de descubrir una infidelidad. No solamente tienes que procesar emocionalmente que tu pareja llevaba una doble vida, también empiezas a pensar en tu salud. Nosotros utilizábamos preservativos porque no queríamos tener hijos en ese momento, así que yo esperaba que todo saliera bien. Pero después de descubrir tantas mentiras, ya no quería asumir absolutamente nada. Por suerte, los resultados terminaron saliendo negativos. No tenía ninguna infección. Eso fue un alivio enorme.
La reunión con el abogado también salió mejor de lo que yo esperaba. Me explicó que por las condiciones de mi matrimonio había posibilidades de conseguir una anulación. Yo llevaba casada prácticamente nada. La infidelidad salió a la luz inmediatamente. También estaba el arresto y todo el contexto de violencia que yo había descubierto justo después de la boda. Obviamente no significaba que al día siguiente alguien fuera a borrar mágicamente mi matrimonio. Había documentos, había trámites, había tiempos que respetar. Pero no era lo mismo que enfrentar un divorcio de una pareja que llevaba 10 o 20 años casada, con hijos, propiedades y una vida financiera completamente mezclada. Nosotros no teníamos nada de eso. Mi mayor problema iba a ser esperar. También hablamos de las pertenencias de Andrés. El abogado me recomendó fijar un día y una hora específica para que él pudiera ir a recoger todo. Tendría un tiempo limitado y habría personas presentes. El propio abogado estaría ahí. Mi hermano también. Yo quería que todo quedara perfectamente claro. No quería que Andrés después dijera que yo había botado algo, que le faltaba dinero, que había desaparecido algún documento o que alguien lo había atacado. Después de todo lo que había descubierto, ya no confiaba en él. Una cosa era el hombre con el que yo creía haber estado casi 5 años. Otra muy diferente era el hombre que había aparecido después de la boda. Mientras todo eso avanzaba, los padres de Andrés siguieron teniendo algo de contacto conmigo. Su relación con él estaba muy deteriorada porque no habían querido ayudarlo con la fianza. Andrés consideraba que ellos se habían puesto en su contra. Ellos, por su parte, estaban tratando de entender qué había hecho su hijo. Fue por ellos que terminé enterándome de muchas cosas de la relación con Valeria. Ellos se habían comunicado con ella. No sé exactamente hasta qué punto hablaron, ni quiero inventar cosas que no sé. Lo que sí sé es que me transmitieron información que yo no tenía. Ahí fue cuando descubrí que Andrés y Valeria aparentemente habían retomado su relación aproximadamente 2 años antes de nuestra boda. Eso significaba que la infidelidad había durado mucho más de lo que yo creía inicialmente. 2 años, mientras Andrés estaba conmigo, mientras nos comprometíamos, mientras hablábamos de casarnos, mientras hacíamos planes. Valeria sabía que yo era la pareja oficial de Andrés, pero aparentemente descubrió nuestro compromiso unos 6 meses antes de la boda. Nuestro compromiso había durado alrededor de 1 año, así que durante los primeros meses ella tampoco sabía que nos íbamos a casar. Por lo menos esa era su versión. Yo no tenía ninguna forma de comprobar cada detalle. A esas alturas tampoco tenía fuerzas para convertirme en detective. Después de enterarse del compromiso fue cuando Valeria comenzó a presionar a Andrés para que definiera qué iba a hacer. Andrés le aseguraba que no quería realmente casarse conmigo. Le hacía creer que iba a terminar nuestra relación, pero la boda seguía avanzando. Había fecha, había preparativos, había familia involucrada, y él seguía prometiendo que iba a cancelarlo todo. No lo hizo. Lo que hizo fue intentar mantener las dos cosas hasta el último momento. También descubrí que antes de la agresión grave habían existido otros episodios de violencia entre Andrés y Valeria. No conozco todos los detalles, y sinceramente tampoco quise conocerlos. Con saber que aquella agresión no había aparecido completamente de la nada me bastaba. Valeria había estado intentando dejarlo desde hacía meses. Andrés la presionaba. Ella finalmente amenazó con contarme. Y todo terminó explotando pocos días antes de mi boda. Esa información me hizo sentir todavía peor, porque yo empecé a recordar esos últimos días antes de casarnos. Yo estaba haciendo cosas normales, revisando detalles, pensando en invitados, organizando cosas, pensando en nuestra vida. Y Andrés ya sabía que había atacado a Valeria. Nunca canceló la boda. Nunca se acercó a mí para decirme la verdad. Nunca me dio la posibilidad de decidir si quería casarme con él conociendo la realidad. Simplemente siguió adelante. También empecé a entender por qué sus padres estaban tan afectados. Ellos conocían a Valeria. No era una desconocida completa para la familia. Eso hacía que todo fuera todavía más incómodo. La fecha para que Andrés retirara sus cosas finalmente llegó. Yo estaba nerviosa, pero por suerte todo ocurrió sin problemas físicos. Estábamos mi hermano, el abogado y yo. Andrés llegó y comenzó a recoger sus pertenencias. Intentó hablar conmigo para disculparse por todo lo que había ocurrido. Yo no quería tener esa conversación. El abogado intervino y dejó claro que cualquier comunicación debía limitarse a las cosas que Andrés necesitara encontrar o retirar. Y así fue. Recogió todo, revisó sus cosas, firmó lo que tenía que firmar, y se fue.
Ese día sentí un alivio enorme porque ya no tenía ninguna de sus pertenencias en mi casa. No existía una excusa para regresar. Yo no lo volví a ver durante bastante tiempo. La anulación siguió avanzando. Lo más desesperante fue esperar. Después de vivir una situación que cambia tu vida en cuestión de horas, uno quisiera que todo lo demás ocurriera igual de rápido. Pero los trámites no funcionan así. Había que presentar documentos, responder cosas y esperar. Finalmente la anulación fue aprobada. Legalmente mi matrimonio con Andrés quedó anulado. Fue una sensación extraña. Yo sí había tenido una boda, había fotos, había comida sobrante, había familiares que nos habían visto casarnos. Yo había dicho que sí, creyendo que estaba comenzando una vida con alguien. Pero legalmente, aquel matrimonio terminó desapareciendo. Para mí fue lo mejor que podía pasar. Yo no quería llevar durante años la sensación de que había estado casada con ese hombre. Por cierto, la comida de la boda fue otro asunto que tuve que resolver. Nos había sobrado bastante, porque inicialmente pensábamos utilizar parte de ella para una reunión pequeña con familiares cercanos unos días después y seguir celebrando. Obviamente eso dejó de tener sentido. No me parecía normal sentarnos todos a comer comida de mi boda mientras mi esposo estaba involucrado en un proceso por haber atacado a su amante. Al final decidí donar lo que se podía aprovechar a un refugio para personas sin hogar. Me pareció muchísimo mejor que dejarla perder o convertir aquello en otra celebración. Porque sí, yo estaba agradecida de haber descubierto la verdad antes de tener hijos con Andrés o comprar una casa. Pero estar agradecida por haber escapado de algo peor no significa que estuviera feliz por lo que había pasado. Yo estaba viviendo un duelo. Tal vez no por el hombre real, porque claramente no sabía quién era, pero sí por el hombre que yo creía que existía, por la relación que pensé que tenía, por todos esos años en los que yo estaba construyendo algo, mientras él tenía otra vida escondida. Con la anulación aprobada, sus cosas fuera de mi casa y mis pruebas médicas limpias, yo sentía que lo peor para mí ya había pasado. El problema era que todavía quedaba el caso penal. Yo no estaba directamente involucrada en la agresión porque no había estado ahí. Tampoco sabía de la relación con Valeria cuando ocurrió. Por eso pensé que probablemente ni siquiera iban a necesitarme. Pero existía la posibilidad de que tuviera que declarar, y al final sí ocurrió. Lo curioso es que no fue la fiscalía la que inicialmente quiso llevarme como testigo. Fue la defensa de Andrés. Su abogado quería utilizar nuestra relación para mostrar que Andrés había sido un buen novio y un buen prometido durante años. La estrategia, por lo que yo entendí, era intentar presentar la agresión contra Valeria como algo aislado, como un episodio que no representaba el comportamiento habitual de Andrés. Y ahí terminé yo sentada respondiendo preguntas sobre el hombre con el que había pasado casi 5 años. Me preguntaron por nuestra relación, por cómo me trataba, por cosas buenas que hubiera hecho. Y yo dije la verdad. Sí, Andrés había hecho cosas bonitas por mí. Sí, había sido atento. Sí, algunas veces cocinaba. Sí, alguna vez me llevó flores. Sí, tuvimos buenos momentos. Sí, durante años yo pensé que era una buena pareja. Y no, nunca fue físicamente violento conmigo. No iba a mentir solamente porque ahora lo odiara. La verdad era esa. Si Andrés me hubiera tratado durante 5 años como trató a Valeria, obviamente yo no habría llegado hasta una boda con él. Precisamente esa era parte de lo aterrador. Él sabía esconder perfectamente una parte de su vida. Su abogado utilizó mis respuestas para intentar mostrar que Andrés no era una persona que normalmente se comportara de manera violenta. Pero después llegó el turno de la fiscalía. Y ahí las preguntas cambiaron. Querían saber cuánto sabía yo de Valeria. La respuesta era prácticamente nada. Querían saber si yo sospechaba que Andrés tenía otra relación. No. Querían saber si había notado algo extraño durante los días previos a nuestra boda. No. Querían saber cómo se había comportado Andrés conmigo después de atacar a Valeria. Normal, completamente normal. Y creo que esa fue la parte que terminó dejando peor parado a Andrés. Porque el mismo argumento que intentaba usar para demostrar que era un buen novio, también demostraba algo bastante inquietante. Andrés había atacado gravemente a una mujer. Después había regresado conmigo. Había seguido preparando nuestra boda. Y se había casado conmigo sin mostrar absolutamente nada. Yo estaba al lado de él y no tuve idea. No sé si eso ayudó mucho o poco al caso porque yo no soy abogada. Solamente respondí lo que sabía. Durante ese proceso también vi finalmente a Valeria en persona. Nunca antes la había conocido.
No ocurrió absolutamente nada especial entre nosotras. No nos convertimos en amigas. No tuvimos un momento de película donde nos abrazamos, lloramos y descubrimos que las dos habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Nada de eso. Ella estaba ahí por su situación. Yo estaba ahí porque me habían llamado a declarar. Nos vimos y cada una siguió con lo suyo. Yo nunca olvidé que ella había mantenido una relación con Andrés sabiendo que él estaba conmigo. Eso me hizo daño. Pero tampoco olvidé que ella era la víctima de una agresión. Yo podía mantener distancia de ella sin necesidad de justificar lo que Andrés había hecho. Andrés también estaba ahí. No tuvimos ninguna conversación. Yo ya no tenía nada que decirle. Pensaba que con todo lo que sabía hasta ese momento ya no podían aparecer más sorpresas. Estaba equivocada. Durante el proceso salió a la luz que lo ocurrido con Valeria no había sido la primera vez en la vida de Andrés que había participado en un hecho violento. Cuando estaba en la preparatoria siendo menor, Andrés había atacado a otro muchacho junto con un grupo de amigos. La escuela lo expulsó. Por ser menor, el asunto tuvo consecuencias diferentes a las que habría tenido siendo adulto, y por lo que supe hubo cargos menores. Después sus padres lo cambiaron de escuela. Yo jamás había escuchado esa historia. En casi 5 años juntos nadie me la contó. Andrés no me la contó. Sus padres tampoco. Y ellos sí lo sabían. Eso me cayó muy mal. No porque yo piense que una persona tiene que ser condenada toda la vida por algo que hizo siendo adolescente. La gente puede cambiar. Pero después de todo lo que había ocurrido con Valeria, enterarme de que existía un episodio anterior de violencia y que la familia decidió ocultármelo, me hizo sentir que yo había entrado a ese matrimonio sin información que tal vez habría querido conocer. No sé exactamente por qué sus padres nunca me lo dijeron. Tal vez les daba vergüenza, tal vez pensaron que Andrés había cambiado, tal vez ellos mismos lo habían dejado en el pasado. A estas alturas tampoco necesito una explicación. Ya no son mi familia. No quiero tener que seguir entendiendo decisiones que tomaron años atrás. Lo importante es que aquel antecedente existía. Y ahora Andrés estaba nuevamente frente a un caso de violencia, esta vez siendo un adulto. Después llegó la sentencia. Andrés recibió 2 años de prisión. Puede solicitar libertad condicional después de cumplir 14 meses. No sé qué vaya a ocurrir exactamente con eso. Tampoco sé si intentará apelar o qué estrategias seguirán sus abogados. Y sinceramente ya no quiero saberlo. Mi parte de esta historia terminó. Mi matrimonio está anulado. Andrés ya no tiene cosas en mi casa. Mis pruebas salieron bien. Declaré cuando me correspondió. Conté la verdad. Y él ahora tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Nunca supe si Valeria terminó presentando además algún tipo de demanda civil. No tengo acceso a esa información y tampoco tengo relación con ella para preguntarle. Ella y yo nunca fuimos amigas y seguramente nunca lo seremos. Yo solo puedo contar lo que ocurrió desde mi lado. También hubo momentos después en los que me pregunté si Valeria había sido realmente la única mujer. Porque cuando descubres que alguien pudo esconder una relación durante tanto tiempo, inevitablemente empiezas a cuestionarte todo. Tal vez había otra, tal vez no. Nunca lo sabré, y ya no quiero saberlo. Podría pasar años revisando recuerdos, fechas, viajes, excusas, y momentos en los que Andrés decía estar en un lugar cuando probablemente estaba en otro. Pero eso no me devolvería nada. Tampoco cambiaría el final. Me engañó. Llevó una relación paralela durante años. Le mintió a Valeria diciéndole que iba a dejarme. Me mintió a mí haciendo planes de matrimonio mientras seguía con ella. Cuando Valeria quiso terminar la relación y amenazó con contarme la verdad, él reaccionó violentamente. Después regresó conmigo como si nada. Se casó conmigo. Y menos de 24 horas después, la policía llegó a buscarlo. A veces pienso en lo cerca que estuve de construir una vida mucho más complicada con él. Si hubiéramos comprado una casa antes de la boda, todo habría sido más difícil. Si hubiéramos tenido hijos, Andrés seguiría formando parte de mi vida de alguna manera durante muchos años. Si hubiéramos salido inmediatamente de luna de miel, incluso el arresto habría sido diferente. Todo ocurrió en el peor momento posible y al mismo tiempo, de una manera extraña, ocurrió antes de que nuestra vida estuviera todavía más mezclada. Eso no significa que yo agradezca lo que pasó. Obviamente habría preferido descubrir la infidelidad antes, muchísimo antes. Habría preferido no llegar a una boda. Habría preferido que Valeria nunca hubiera sido atacada. Habría preferido que Andrés simplemente hubiera sido la persona que yo creía conocer. Pero ninguna de esas opciones existe.
Lo único que puedo hacer es aceptar lo que sí ocurrió. Durante los primeros días, yo sentía que cada vez que descubría algo, ya había llegado al fondo, y después aparecía otra cosa. Primero pensé que mi esposo simplemente estaba acusado de una agresión. Después descubrí que la víctima era una mujer con la que tenía una relación. Después descubrí que no era algo de unas semanas. Después supe que llevaban aproximadamente 2 años. Después supe que ella conocía mi existencia. Después supe que llevaba meses intentando dejarlo. Después supe que él le prometía que iba a cancelar nuestra boda. Después supe que ya había existido violencia entre ellos. Después entendí la gravedad real de la agresión. Y finalmente descubrí que Andrés ya había tenido un episodio violento desde adolescente. Cada cosa cambiaba un poco la imagen que yo tenía de él. Hasta que llegó un punto en que entendí que la persona con la que yo había estado casi 5 años era solamente una parte de Andrés. Tal vez conmigo sí podía ser cariñoso. Tal vez sí disfrutó muchos momentos de nuestra relación. Tal vez cuando me llevó flores, realmente quería llevarme flores. Yo no tengo manera de saber qué cosas fueron reales y cuáles no. Pero también era capaz de mentirme durante años. Era capaz de estar con otra mujer. Era capaz de decirle a ella que me iba a dejar y después llegar a mi casa como si nada. Y sobre todo, era capaz de hacerle daño y continuar con una boda pocos días más tarde. Eso es lo que yo no puedo quitarme de la cabeza. No fue solamente la infidelidad. Si Andrés me hubiera engañado y yo lo hubiera descubierto después de la boda, igualmente habría terminado el matrimonio. Pero habría sido una historia diferente. Aquí había algo mucho más grave. Yo entendí que no podía quedarme a escuchar explicaciones de alguien que había reaccionado de esa manera cuando otra mujer intentó dejarlo. Por eso nunca me arrepentí de cambiar la cerradura. Nunca me arrepentí de tener a mi hermano conmigo. Nunca me arrepentí de poner un abogado entre Andrés y yo. Algunas personas pueden pensar que tal vez habría sido mejor escucharlo una vez. Para mí no. ¿Qué explicación podía darme? Que había tenido una relación durante 2 años por accidente. Que golpeó a Valeria porque perdió el control. Que igual se casó conmigo porque me quería. Nada de eso iba a hacerme sentir mejor. Yo no necesitaba cerrar nuestra relación con una conversación bonita. Necesitaba salir de ahí. Y eso fue lo que hice. También aprendí algo bastante incómodo, y es que uno puede vivir años con una persona sin conocer todas sus partes. Yo me considero una persona normal. No soy especialmente desconfiada, pero tampoco creo ser completamente ingenua. Y aún así, no descubrí nada. Eso durante un tiempo me hizo preguntarme cómo era posible. Revisaba mentalmente nuestra relación buscando señales. Tal vez algún día que llegó tarde, alguna salida, algún mensaje, alguna excusa. Pero nunca encontré ese momento evidente que ahora pudiera mirar y decir que ahí estaba la respuesta. Posiblemente hubo muchas señales pequeñas que no significaban nada por separado. O tal vez Andrés simplemente era muy bueno mintiendo. Lo que sí sé es que yo no vivía pensando que mi pareja tenía otra relación. Y no pienso castigarme por eso. Una relación de casi 5 años no debería funcionar como una investigación policial. Yo confiaba en él porque era mi pareja. Él fue quien decidió utilizar esa confianza para mantener una doble vida. Después de la sentencia dejé de preguntar por Andrés. Sus padres también quedaron fuera de mi vida. No tengo una pelea con ellos, pero tampoco existe una razón para mantener una relación. Durante un tiempo me hablaron porque todo estaba reciente y porque ellos mismos estaban tratando de entender lo ocurrido. Agradezco que me hayan contado algunas cosas. Pero también sé que ocultaron lo que había pasado cuando Andrés era adolescente. Y aunque pueda entender que tal vez pensaron que ya no era importante, yo prefiero mantener distancia. No quiero seguir conectada con esa familia. Quiero que mi vida vuelva a ser mía. La boda fue real. Eso nunca va a desaparecer de mi memoria. Todavía existen fotografías que no quiero mirar. Todavía recuerdo detalles del día, la ropa, la gente, la comida, el cansancio, la sensación de llegar a casa después de habernos casado. Y después recuerdo a la policía llegando a la mañana siguiente. Es raro porque normalmente la gente recuerda su primer día de matrimonio por despertarse al lado de su esposo, desayunar juntos o prepararse para viajar. Yo lo recuerdo porque se llevaron al mío arrestado. Y probablemente fue lo mejor que pudo pasar dentro de una situación terrible. Porque si la policía no hubiera llegado en ese momento, yo habría seguido viviendo con él sin saber nada. No sé cuánto habría tardado en descubrir a Valeria. Quizás ella finalmente me lo habría contado.
Quizás Andrés habría logrado convencerla de seguir callada. Quizás todo habría explotado meses después cuando ya tuviéramos una casa. No tengo idea. Afortunadamente nunca tendré que saberlo. Ahora Andrés está en prisión, tiene una condena de 2 años y la posibilidad de pedir libertad condicional después de 14 meses. Yo estoy legalmente fuera de ese matrimonio. No tengo hijos con él. No tengo una propiedad que repartir con él. No tengo sus cosas en mi casa. No tengo ninguna enfermedad por lo que pasó. Y no tengo intención de volver a verlo si no existe alguna obligación legal. Para mí esa es la parte que importa. Yo me casé creyendo que conocía al hombre que tenía al lado. Menos de un día después descubrí que llevaba años engañándome, que había atacado a la mujer con la que me engañaba y que había sido capaz de ponerse un traje, sonreír frente a nuestras familias y casarse conmigo pocos días después como si nada hubiera ocurrido. Después descubrí que ni siquiera era la primera vez en su vida que tenía un problema serio de violencia. Todo lo que yo creía saber de él cambió en cuestión de días. Y no terminé esta historia con una reconciliación. No lo perdoné. No intentamos terapia de pareja. No fui a visitarlo a la cárcel. No quise escuchar su versión para ver si encontraba una razón que hiciera todo menos horrible. Terminé el matrimonio. Me protegí. Declaré cuando tuve que hacerlo. Y seguí con mi vida. Eso es todo. O por lo menos eso quiero que sea todo. Después de casi 5 años con Andrés, y de un matrimonio que duró menos de lo que dura un fin de semana, creo que ya tuve suficiente historia con ese hombre para toda la vida.